Y atención que hay decisiones del gobierno en torno a la expedición de los pasaportes y cómo se va a garantizar el servicio después del 2 de octubre, fecha en la que termina la extensión del contrato con Thomas Gregg & Sons. Wilson Quimbay nos tiene invitado vital para ampliar este tema. ¿De quién se trata y cuáles son los anuncios, Wilson? Catalina, buenos días. Pues se trata nada más y nada menos que el doctor Luis Gilberto Murillo. Él es el ministro de Relaciones Exteriores. Canciller, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Veíamos el reporte de Héctor, los problemas que tenemos aún para la expedición del pasaporte. ¿Qué va a pasar después del 2 de octubre, señor ministro? Bueno, Wilson, muchas gracias por tenerme en su programa. Obviamente, vale la pena resaltar que ya hemos superado los obstáculos que se tenían para garantizar la continuidad del servicio en la expedición de pasaportes, y a partir del 3 de octubre iniciamos con un nuevo modelo y empalme que vamos a tener sobre ese nuevo modelo. En primer lugar, en agendamientos, y escuchábamos a las personas con las quejas que tienen sobre el agendamiento de las citas. Hay dificultades en el agendamiento de las citas porque el software que se tiene y la tecnología es muy anticuada, no se ha actualizado desde el año 2001. Vamos a hacer una total actualización para que las personas puedan agendar normalmente las citas y tener una buena experiencia en el agendamiento de las citas. Le voy a dar un ejemplo. Hoy, por ejemplo, solo, valga la redundancia, solo se puede solicitar una cita a las 5 de la tarde cuando abren el sistema para que la persona pueda ir al día siguiente. Al día siguiente llega con todos sus papeles y al llegar con todos sus papeles o a la oficina del centro o a la del norte, allí le hacen toda la fidelización de los papeles, revisan y se le procesa y al día siguiente va por el pasaporte. Eso va a cambiar. Con el nuevo sistema, la persona va a poder agendar sus citas y las puede agendar en cualquier momento, es decir, no tiene que esperar hasta las 5 de la tarde de un día para que le abran el sistema, puede agendarla en cualquier momento y puede programarla no necesariamente para el día siguiente, sino para el día que más le convenga, en semanas, en meses, para que se pueda programar bien. Eso va realmente a descongestionar las solicitudes de citas, pero además vamos a firmar. Estamos discutiendo la posibilidad de la firma de un convenio con el distrito, con la alcaldía de Bogotá, para que se pueda tener también este servicio en los supercade. Y eso va a ampliar la oferta para que las personas puedan tramitar normalmente su pasaporte. Adicionalmente a esto, a partir del 3 de octubre vamos a implementar el pasaporte en línea, que es muy nuevo, no se hacía antes, y esto lo que implica es que las personas que tienen la información biométrica ya procesada y que sacaron su pasaporte después del año 2017, van a poder hacer esto en línea. ¿Qué implica? Lo hacen todo virtualmente, inclusive el de subir la fotografía, y escogen la oficina en la cual quieren recibir su pasaporte. Solo van a la oficina a recibir su pasaporte, no necesita de las citas presenciales. Estas medidas van a mejorar sustancialmente el proceso de agendamiento de citas. Hasta que esto suceda a partir del 3 de octubre, ya la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está expandiendo el horario de servicios para poder atender a más personas. Y en la oficina del centro se atienden a personas que llegan sin cita, pero que tienen, por ejemplo, personas de la tercera edad, familias que vienen con niños, niñas, se les atiende sin la cita. Ministro, eso va a ocurrir a partir del 3 de octubre, nos dice usted, es decir, un revolcón absoluto en este tema, el tema de los costos. Ministro, tiene usted también trascendental anuncio. ¿Y de qué trata? Bueno, lo que hay que decir es que obviamente ya hicimos las pruebas de lo que estamos anunciando hoy y ya entra en operación a partir del 3 de octubre. Adicionalmente, es decir, estamos cambiando sustancialmente la manera en que se expiden los pasaportes para que los ciudadanos y ciudadanas tengan una buena experiencia en este proceso y no realmente las preocupaciones que hay hoy. Igualmente, con el nuevo esquema que estamos planteando, que es público y que tendremos una operación por parte del Ministerio
de Relaciones Exteriores sin tercerización, donde vamos a garantizar la protección de los datos de los colombianos y las colombianas, pero además vamos a tener un socio estratégico que es el gobierno de Portugal, que viene con un paquete de cooperación técnica, financiera, tecnológica, para fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, fortalecer a la Imprenta Nacional y a Migración Colombia, además del empalme que iniciamos también, del empalme de modelos, del viejo modelo al nuevo modelo con la firma Thomas Gregg & Sons. Esto implica que vamos a tener ahorros sustanciales en los procesos. Estos ahorros van del 30 al 40%. Y lo que hemos dicho, obviamente, que vamos a implementar medidas para que algunos grupos de la población puedan obtener el pasaporte de manera gratuita. Esto va a suceder, por ejemplo, con las personas del CISBEN, las personas del nivel 1 y 2, o sea, de escasos ingresos, y eso implica que todas las personas del CISBEN, que 1 y 2, mayores de 62 años, pueden tramitar su pasaporte de manera gratuita. O también lo pueden hacer personas de ese estrato que tengan un contrato de trabajo en el exterior, pueden también tramitarlo de manera gratuita. O personas que vayan en delegaciones culturales, deportivas, etcétera. Un grupo amplio de la población de escasos ingresos va a poder tramitar su pasaporte de manera gratuita. Pero adicionalmente a eso, dado que tenemos ahorros sustanciales que le van a ingresar más recursos al Estado por el trámite de los pasaportes, porque eliminamos la tercerización, la intermediación que se hacía en ese proceso, vamos a poder, habíamos dicho que íbamos a evaluar la posibilidad de establecer una nivelación, congelar el costo del pasaporte para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Eso hemos hecho los análisis y los estudios y vamos a garantizar un precio justo del pasaporte, un precio justo. Y a partir del 3 de octubre vamos a disminuir el costo del pasaporte en aproximadamente un 12%. Es decir, el pasaporte que hoy cuesta 207.000 pesos va a costar 180.000 pesos. Por ejemplo, el pasaporte que en zonas de frontera costaba cerca de 125.000 pesos va a costar 100.000 pesos. Es decir, las personas en zonas de frontera van a pagar casi menos de la mitad de lo que se pagan en alguna otra zona del país. Las personas en el exterior que pagaban $94 por el pasaporte van a pagar solo $82 en Estados Unidos y el resto del mundo. Ahora, los que están en Europa, que pagan aproximadamente $68, van a empezar a pagar $60. Ese es un precio justo porque tenemos ahorros en la producción, en la expedición del pasaporte, y vamos a expedir. El proceso para esto es que vamos a publicar ya en el día de hoy o mañana la resolución con estas nuevas tarifas. Y esta resolución estará 2 semanas para escuchar las observaciones del público, de la ciudadanía. Una vez se reciban estas observaciones, se incorporen las que sea relevante incorporar, expediremos esa resolución con las nuevas tarifas, con un precio justo para los colombianos y las colombianas. Ese ya es un primer impacto de este nuevo modelo. Y hacemos una invitación a algunos departamentos, porque el costo del pasaporte, que es de 207.000 pesos hoy y que va a disminuir a 180.000, se le adicionan muchos impuestos y costos en los departamentos. Hay departamentos que cobran hasta 365.000 pesos por un pasaporte, otros cobran 350.000. Invitamos a los departamentos a que, con base en el precio que tienen del pasaporte, puedan hacer una disminución similar también para que este nuevo modelo impacte de manera positiva y directamente a las familias colombianas. En aras de claridad, señor ministro, esto es a partir del 3 de octubre estarán estos nuevos precios, estos nuevos costos y la gratuidad en algunas personas en Colombia. ¿Es así? Así es, así es. Y dependiendo de las observaciones que se nos hagan a la resolución que vamos a poner en consideración de la opinión pública, puede
ser alrededor del 3 de octubre. La meta es que sea el 3 de octubre que empiece a regir esta tarifa, pero no pasará del mes de octubre, obviamente. Ministro, ¿y quién nos va a producir esos pasaportes? Bueno, los pasaportes en el empalme, en estos 7, 11 meses, el proceso, la mayoría de los pasos de este proceso estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y paulatinamente, dependiendo de la generación de capacidades, va a ir pasando a la imprenta nacional paulatinamente. Ministro, sí, la meta es que en 11 meses pueda pasar a la imprenta nacional. Y la impresión de la tarjeta de pasaporte, del documento como tal, sí, la personalización de esa información y la impresión va a estar a cargo de la firma Thomas Gregg & Sons mientras estamos en ese proceso de empalme, que como lo hemos dicho, será entre 7 y 11 meses. Es decir, o sea, Thomas Gregg permanece aún trabajando en este proceso en el empalme durante estos 8 u 11 meses para que no haya ningún conflicto, ningún vacío, ninguna crisis o caos en la expedición Ningún de la tarjeta. contratiempo. Ok, señor. Para que no tengamos ningún contratiempo, se haga un empalme serio entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Pero ya a partir del 3 de octubre empezamos con algunos aspectos del nuevo modelo que, por ejemplo, en el caso de intermediación, nos generan unos ahorros muy importantes. Ministro, estamos a menos de un mes de que esto ya se dé y quería preguntarle si ya el Estado y particularmente la Cancillería tiene esas capacidades de todos estos, la toma de datos, toda la información, todo lo que venía haciendo Thomas Gregg & Sons, si ya el Estado colombiano está en capacidad de asumir todo ese papel. No, sí, claro que lo estamos. Nosotros hemos estado trabajando en esto en los últimos 5 meses con pruebas. Por ejemplo, el pasaporte en línea hicimos muchas pruebas, ya está listo para iniciar su implementación. Hicimos también pruebas en el nuevo esquema de agendamiento, por lo que la experiencia principal que tiene un ciudadano es cuando hace el agendamiento de su cita. Así que la mayoría de estos procesos ya hemos hecho las pruebas suficientes y se inicia paulatinamente la generación de capacidades con nuestro aliado, que es el gobierno de Portugal, y también con el empalme que tenemos con la firma Thomas Gregg & Sons y otra firma que está muy también en estos procesos, que es la firma Millennium. Absolutamente claro, unas noticias trascendentales que ha entregado usted, señor ministro, sobre este tema. ¿Algo que destacar más sobre este punto, señor ministro? Son noticias trascendentales, la gratuidad en algunos aspectos, la rebaja sustancial en el tema del pasaporte y la agilidad respecto a las citas. ¿Algo más que agregar sobre este punto, ministro? Simplemente que le pedimos a la ciudadanía, obviamente, toda la colaboración en la implementación de este nuevo modelo y esperamos rápidamente poder sentarnos con el señor alcalde de Bogotá para poder también establecer un convenio que nos permita integrarnos a la prestación de este servicio desde los Supercade. Ministro, un segundo tema y que es inevitable dejar de hablar con usted, y es que usted recientemente, la Cancillería, ha sacado un trino en la cuenta en X, lamentando la situación que ha pasado con el candidato Edmundo González en Venezuela. Dice usted que el gobierno colombiano lamenta esa salida de Edmundo González, destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre Asilo Diplomático. Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas debe estar rodeado de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Dice ese trino, señor ministro, que hubo acuerdo entre los dos países. España no habla de ese acuerdo, dice que muy bien la decisión que han tomado, pero no habla que haya habido un acuerdo. Venezuela dice que sí hubo un acuerdo en ese sentido. Es decir, hay un choque de versiones entre los dos países. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que usted no puede garantizarle el asilo a alguien si no se expide un salvoconducto para que la persona pueda salir del país. Yo le voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos coadyuvado la petición de México para que Jorge Glass pueda salir de Ecuador. Yo viajé al Ecuador precisamente y
también manifestamos la solicitud de salvoconducto para Jorge Glass, que pueda venir a Colombia o estar en México. Igualmente se puede dar una situación parecida con el expresidente Castillo en el Perú. Y esos son, aunque usted no lo llame acuerdo, pues son acuerdos, porque usted tiene que hablar con él. España tuvo que, obviamente, entrar en comunicación con el gobierno de Venezuela y acordar que van a dar el salvoconducto, solicitarlo, y eso sucedió. Hay que resaltar, y por eso nosotros destacamos que hubo ese diálogo, acuerdo, porque fue en cumplimiento de las convenciones sobre asilo político. Mire usted, Wilson, yo fui asilado y la experiencia de darle garantías a las personas para que hagan el ejercicio político es central, pero también el asilo juega un papel muy importante y por eso nosotros insistimos y destacamos que el gobierno de España y el de Venezuela pudieron facilitar esa aplicación de las normas internacionales, y Colombia es un país multilateralista. Así que eso es muy importante y Colombia sigue, obviamente, ofreciendo sus buenos servicios para facilitar, mediar en las decisiones que tomen los venezolanos y venezolanas, respetando su autonomía, pero siempre en búsqueda de la paz política. Esa ha sido nuestra posición desde el día 1, porque como usted sabe, nosotros tenemos una amplia frontera muy viva con Venezuela, tenemos una relación histórica, pero también Venezuela ha acompañado todos los procesos de paz en Colombia de manera constructiva, así que el papel que nosotros tenemos que jugar aquí es obviamente el que podamos apoyar soluciones en Venezuela generadas por los mismos venezolanos y venezolanas. Ministro, justo sobre eso le quería preguntar, lo que ha pasado, este exilio de Edmundo González, ¿cambia en algo la posición de Colombia con respecto a lo que ocurrió con las elecciones en Venezuela? Y se lo pregunto, entre otras cosas, porque los países amigos, Brasil y México, han dicho no reconocemos elecciones hasta que no haya actas, hasta que no se aclare el tema. ¿La posición de Colombia se mantiene? La posición de Colombia se ha mantenido y ustedes conocen precisamente todos los comunicados que hemos expedido, pero ustedes saben que Colombia también sigue jugando un papel constructivo en que se puedan llegar a diálogos, a acuerdos que permitan la paz política en Venezuela. Canciller, ustedes en algún momento han expresado la intención de, dado el caso, darle también asilo político a Edmundo González. Aquí en el país, en Colombia, ¿se mantienen en esa posición? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros valoramos y nosotros le damos especial importancia a la institución del refugio y el asilo político. Y en ese sentido, qué pena que se me cayó aquí el audífono, y en ese sentido nosotros lo que hemos planteado, independientemente de algunas consideraciones externas, es que Colombia es un país de acogida. Nosotros le hemos dado acogida a cerca de 3 millones de migrantes, la gran mayoría venezolanos y venezolanas, sin importar su condición política. También hemos dicho que Colombia siempre está dispuesta a dar acogida a personas que cumplan los requisitos para el asilo político. Le hemos pedido al Ecuador que, si lo considera, le dé salvoconducto a Jorge Glass para estar en Colombia. Le pediríamos también al gobierno del Perú que, si es la voluntad del presidente Castillo y otros, puedan también hacer uso del asilo en Colombia. Y por eso estamos abiertos a los que soliciten el asilo y cumplan con esas condiciones, puedan estar en el país y el país les dará todas las garantías. Canciller, usted habla de Colombia como garante de una paz política en Venezuela, pero esa paz que no se puede garantizar con una persona como Nicolás Maduro, que quiere perpetuarse en el poder y sin una claridad en las actas, en el proceso electoral. ¿No cree que la posición de nuestro país debería ser mucho más firme y radical en torno a que no solo sean los venezolanos los que solucionen esto, sino que de verdad haya una salida normal a lo que está ocurriendo en el vecino país? La posición de Colombia sobre Venezuela siempre ha sido firme y eso es incuestionable. Y también hay que resaltar que Colombia no es un país injerencista. Al contrario, lo que hemos buscado es facilitar y mediar para que haya esa paz política. Y la paz política se hace entre los actores políticos allá.
el presidente Petro ha sido muy claro en que hay que darle garantías a todos y todas, incluyendo los distintos lados. No puede haber garantías si hay acoso o situaciones que no den tranquilidad a la oposición, pero tampoco puede haber garantías si usted tiene a unos líderes políticos con unas órdenes de captura de gobiernos que toman decisiones extraterritoriales y unilaterales y piden recompensas por las cabezas de actores políticos. Las garantías y la amnistía tiene que ser para todos y todas, y eso lo ha dicho el presidente Petro, esa ha sido la posición de Colombia, la comparten otros países y nosotros seguimos jugando un papel constructivo porque no entramos a juzgar las acciones que se están tomando en Venezuela, pero sí facilitar que avancen en lo que todos estamos avanzando en las Américas, es la profundización de nuestras democracias y que realmente se respeten el derecho de las personas, incluyendo sus derechos políticos. Ministro, la diplomacia es la máxima expresión de la política, dicen los teóricos. Mientras tanto, muchos colombianos y en la región también esperan que haya el gobierno colombiano se la juegue y sea más decisivo, determinante a la hora de expresarse. ¿Estamos haciendo parte de esa prudencia, señor ministro? ¿O, porque dicen los críticos, le estamos dando oxígeno a Nicolás Maduro con todo este tiempo? Llevan 38 días. ¿Ustedes ya hablaron, perdónenme la segunda pregunta ahí, ¿ustedes ya hablaron de nuevo con Nicolás Maduro? Pero es que, Wilson, lo que se está diciendo no obedece a la realidad. Nosotros hemos sido muy serios en la diplomacia que hacemos frente a nuestros vecinos, con todos, y encontramos siempre puntos de trabajo conjunto para avanzar como naciones vecinas. Y vale la pena resaltar que Colombia sigue utilizando esos canales diplomáticos, sigue con sus posiciones firmes, algunas que son posiciones obviamente públicas que ustedes las conocen muy bien, que nos ha llevado primero a que haya expresiones de algunos sectores en el vecino país en contra de nuestras posiciones y que haya expresiones también en Colombia, pero siempre hemos tenido el apoyo, hemos logrado el apoyo de la gran mayoría de la comunidad internacional que ve con muy buenos ojos el papel que países como Colombia, como ningún otro, y también países como Brasil, México y otros están jugando para poder lograr que haya diálogo, que haya acuerdos políticos, que se busque la paz política en Venezuela, pero eso sí, respetando la soberanía de ese país y sin llegar a posiciones injerencistas y de juzgamiento como a veces se pretende hacer. Sí, señor ministro, está pendiente una reunión precisamente entre los presidentes de México, de Brasil, de Colombia, con Nicolás Maduro, una teleconferencia que finalmente la semana pasada no se llevó a cabo. ¿Qué pasó con eso? Déjenos manejar la diplomacia con mucha prudencia. Perfecto, señor ministro, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. La prudencia también hace parte de la política, la máxima expresión de la política, como es la diplomacia. Muy amable, señor ministro, ha tenido noticias trascendentales y que afectan a los 50 millones de colombianos y tienen que ver directamente con los costos y los pasaportes, noticias que estábamos esperando aquí en nuestra emisión y en el país en general. ¿Algo que destacar finalmente, señor ministro, que agregar? Lo primero, agradecerle, Wilson, a usted y a la mesa de trabajo por esta conversación y por la oportunidad que nos dan siempre de dialogar sobre estos temas, que no son fáciles, obviamente. Sí. Y también destacar, decirle que primero tuvimos un acto muy bonito en San Basilio de Palenque, donde ya tenemos un plan de acción afirmativa para el ingreso a la carrera diplomática, eso es muy importante. Y lo otro, que estamos dispuestos y listos para reunirnos con el señor alcalde de Quibdó en el día de hoy para entrar a acompañarle y ver cómo ayudamos a superar los desafíos que tiene Quibdó y el departamento del Chocó. Que estuvo aquí esta mañana haciendo ese llamado, ese SOS, pidiéndole al gobierno espacios para dialogar. Tiene, a propósito, una entrevista a él con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero qué buena noticia también nos entrega que usted los va a recibir. Muy atento, señor ministro, gracias de nuevo. Muchas gracias, Wilson.
Canciller, gracias. Importantes noticias, Catalina, en relación con expedición de pasaportes. También la postura del Gobierno Nacional frente a la situación de Edmundo González en Madrid, bajo esa figura de asilo político y la presencia también en Quibdó. Y lo importante también para los colombianos, lo que decía el ministro en torno a la expedición de los pasaportes, el costo que bajaría y representaría un ahorro para todos los colombianos.